las Sagradas Escrituras honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Quiero que repita esta frase que dice: su gracia no ha sido en vano para conmigo. A ver, todos decimos eso: su gracia no ha sido en vano para conmigo. Una vez más: su gracia no ha sido en vano para conmigo. A su nombre, a su nombre, a su nombre sea la gloria. Aleluya. Pueden sentarse, ocupen sus asientos. Gloria a Dios. Un hermoso culto. Bendito sea Dios. Estamos haciendo para nuestro Dios. Todos ponen interés, entusiasmo, pasión, alegría a pesar de las aflicciones. Y eso delante de Dios, gloria a Dios, se ve bien. Aleluya. Gloria a Dios. Que no se note que estamos angustiados. Y es verdad que estamos angustiados, pero la palabra de Dios dice que no estamos desamparados. Amén, aleluya. Gloria a Dios. El propósito de la gracia, en algún momento hemos hablado de esto, pero deseo con todo mi corazón que usted piense en lo que les he dicho, que repitan: la gracia de Dios, o su gracia, no ha sido en vano para conmigo. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Que la gracia de Dios no ha sido en vano para con cada uno de nosotros. Y cuando me refiero que no ha sido en vano, ¿qué quiero decir? Que la gracia de Dios para con otros sí ha sido en vano, porque no han aprovechado esa gracia, o en nada les ha beneficiado esa gracia de nuestro Dios. En cambio, a usted y a mí, que hemos creído de todo corazón, nos ha hecho mucho bien y nos beneficia cada día la gracia de nuestro Dios. Si usted no me está entendiendo, voy a repetirlo de nuevo. Bien, la gracia de Dios, como en algunas ocasiones hemos meditado, y dice que la gracia de Dios es el favor de Dios no merecido. ¿Qué es la gracia de Dios? El favor de Dios no merecido, es gratuito. Bendito sea Dios. Es en el caso hablando de la gracia de nuestro Dios. Pero como dijo Pablo, la gracia de Dios, su gracia no ha sido en vano para conmigo. En otras palabras, estaba dando a entender que este varón, al experimentar o al recibir la gracia de Dios, fue un mejor ser humano. Cristo vive. Fue una mejor persona. Aleluya. Antes, cuando estábamos, antes de venir a la gracia de Dios, o antes de recibir la gracia de Dios, algunos de nosotros hacíamos cosas buenas. Pablo hacía muchas cosas buenas. Voy a enfocarme en la vida de él para que luego lo asemejemos o podamos tomar algo de la vida de él y compararlo a la vida que estamos llevando nosotros. Bien, el apóstol Pablo, antes de recibir la gracia de Dios, que por mucho tiempo lo rechazó el favor de Dios, el evangelio, por aferrarse a cierta tradición, que no me voy a enfocar ahí. Entonces, era un hombre que hacía buenas obras. Todos sabemos la vida anterior de Pablo, o sea, la vida sin Cristo de Pablo. Era un hombre que hacía muchas buenas obras. Era un hombre que también su comportamiento era muy precioso, ¿verdad? Era un hombre celoso de la ley. Los que conocen la vida del apóstol Pablo sabrán de lo que le estoy diciendo. Pero cuando vino la gracia de Dios, hay algo que cambió en Pablo, y cambió demasiado en él. Él mayormente enseñaba la ley en la sinagoga, pero cuando vino el evangelio, él lo predicaba en todos lados. Si hay diferencia, no hay diferencia. Por eso él dice: he trabajado más que todos, porque la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. ¿Qué quiere decir? Que al venir la gracia de Dios a su corazón, o él al recibirlo,
La Biblia cuenta su testimonio de cómo él estaba dispuesto a dar su vida por Jesús. Y que con hambres, con fríos, con desnudez, sin plata, él servía a Dios con alegría. Su nombre, gloria. La gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo, dijo el apóstol Pablo. Esa gracia lo llevó a dar mejor testimonio que el que tenía. Lo llevó a predicar más de lo que él predicaba. Lo llevó a creer más en Dios que cuando él creía, estando aferrado a la ley. Esa gracia de Dios lo fortaleció tanto que él se sentía en la gloria y comenzó a tener experiencias con Dios extraordinarias. La gracia de Dios, no así cuando estaba en la ley. Comenzó a trabajar más que todos los apóstoles. Comenzó a ganar almas más que cualquier apóstol o cualquier discípulo. Amén. La gracia de Dios con él lo llevó a esforzarse más que cuando estaba bajo la ley. Por eso él dice, la gracia de Dios no ha sido conmigo. ¿Y qué le voy a decir a usted? ¿Qué le quiero preguntar? ¿Podrá usted decir lo mismo? La gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Si la gracia de Dios no ha sido en vano para con nosotros, ¿qué quiere decir? Que no estamos dormidos, que no estamos en una tibieza espiritual, que no estamos muertos en delitos y en pecados. Antes, al contrario, estamos llenos de la presencia de Dios, estamos vivos, estamos despiertos espiritualmente. Aleluya. Es que en muchos ha sido en vano, y voy a darles un ejemplo, miren, para que entiendan la diferencia entre vivir bajo la gracia, vivir bajo la ley, o la gracia de Dios con nosotros, o la gracia de Dios en vano en nosotros. Por ejemplo, el pueblo de Israel, en comparación de la iglesia, hay mucha diferencia. Espero que me estén entendiendo. Me preocupa que no me entiendan. Pero Dios escogió al pueblo de Israel por gracia. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? A ver, ¿estamos de acuerdo? Amén, muy bien. Esa gracia que Dios derramó hacia ellos, ¿fue en vano o sí tuvo resultados? Isaías lo cuenta en la parábola la viña y dice todo lo que Dios había hecho por ellos. ¿Y cuál fue el resultado del pueblo de Israel? Si ustedes no han leído, es la parábola de la viña, del cantar a su viña, o del amado a su viña, o de Dios a su viña. Y dice la parábola en el libro de Isaías, creo que es el capítulo 6, creo, o es el capítulo 8, a ver, no vayan ahí ustedes, gloria al Señor, porque quiero que estén con su atención totalmente en el mensaje. Gloria al Señor. Es la parábola, es el capítulo 5. Gloria a Dios. No ha sido el capítulo 6, es el capítulo 5. Ya, muy bien, de eso estoy hablando. Ustedes en casa seguramente lo van a leer, o algunos de ustedes lo han leído. La gracia de Dios para con el pueblo de Israel ha sido en vano en ellos. ¿Por qué? Porque Dios los había protegido. Su presencia continuamente estaba con ellos. La Biblia dice que continuamente Dios perdonaba a Israel. Continuamente los purificaba. Continuamente Dios los guiaba. Pero Israel, ¿cuál fue el resultado de Israel? Frutos malos, frutos agrios, frutos asquerosos. O en otras palabras, el resultado en estos creyentes en Dios era totalmente malos. El resultado era totalmente negativo. La gracia de Dios era en ellos en vano, no aprovecharon esa gracia. Pero en cambio en el apóstol Pablo y en algunos de ustedes, o en la iglesia, empezando desde los apóstoles, sí tuvo resultado. No fue en vano la gracia de Dios, porque entonces esos hombres de Dios comenzaron a dar frutos dignos de arrepentimiento. A su nombre, gloria. Cristo vive, aleluya, palma de alabanza a nuestro Dios.
¿Cuándo vamos a poder decir lo mismo, que la gracia de Dios no ha sido en vano? Cuando comenzamos a esforzarnos. El día que usted no se esfuerce, el día que usted pierde el temor de Dios, entonces entenderá y recordará que la gracia de Dios entonces ha sido en vano en usted. El día que usted pisotee el evangelio, el día que usted desobedezca cruelmente, entonces todos nos daremos cuenta que la gracia en estas personas ha sido en vano. Porque la gracia de Dios nos debe impulsar ¿a qué? A ser mejores creyentes. Por eso Pablo dijo: su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos. Amén a su nombre. Gloria a Dios para siempre. ¿Sí me están entendiendo? El día que usted sirva con una pereza espiritual, el día que usted sirva de mala gana, de mala voluntad, entonces usted recordará lo que le estoy diciendo. La gracia de Dios está siendo en vano en usted. Porque aquel en quien la gracia de Dios no ha sido en vano se esfuerza, teme a Dios, respeta a Dios, obedece a Dios o se esfuerza por obedecer a Dios. Pero en quien la gracia de Dios ha sido en vano, no le importa, hermanos. Hay otra de las cosas que le quiero decir. Bendito sea Dios. Y eso está en la segunda carta a los Corintios. Solo voy a leer 3 pasajes de la Escritura y espero que le quede claro. Aleluya. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 6. El día que usted esté desfalleciendo, el día que usted ya lleve largo tiempo desanimado, porque el desánimo no puede durar años, meses. Uno no puede decir estoy desanimado toda la vida, porque entonces entenderemos que está teniendo por tardanza la venida del Señor. Cristo vive. Gloria a Dios. No somos de hierro, es verdad. Tenemos bajezas espirituales. Han experimentado ustedes. Pero eso no quiere decir que siempre esté caído o caída. Tenemos bajezas espirituales. Gloria a Dios. Pero Dios nos da la oportunidad de levantarnos. A su nombre. Si su gracia no ha sido en vano para con nosotros, cada día deberíamos mejorar. Pero cuando la gracia de Dios es en vano en el creyente, cuando se descuida espiritualmente. ¿Sí me están entendiendo? Pero usted y yo podemos alabar con libertad porque creemos que no ha sido en vano para con nosotros. Ha habido un cambio, o hay un cambio en nosotros. No es el cambio un 100%, pero hay un cambio en nosotros. Hubo un cambio en nosotros. Bendito sea Dios. La segunda carta a los Corintios, el capítulo 6 y su versículo 1, dice así: así pues nosotros, colaboradores suyos, os exhortamos o aconsejamos o advertimos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Pablo les dijo: si ustedes se comienzan a apartar de la ley de Cristo, en vano recibisteis la gracia de Dios. En vano. Si usted va a ser desobediente o quiere perseverar en su desobediencia, en vano recibió la gracia de Dios, porque no le está aprovechando nada. Porque la gracia de Dios es con propósitos. Aleluya. Siempre les he dicho: Dios, ¿qué espera de nosotros? ¿Que pisoteemos sus leyes? No, claro que no. Bendito sea Dios. Nosotros realmente debemos entender, gloria a Dios, que la gracia de Dios es para nuestro provecho. Si antes hacíamos el bien, ahora vamos a hacer más el bien. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está con nosotros. Como dijo Pablo,
Pues su gracia no ha sido en vano. He trabajado más que todo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Nos está aprovechando la gracia de Dios? Sí, nos está aprovechando. Claro que nos aprovecha la gracia de Dios. Eso digo para aquellos que quieren perseverar firmes en los caminos de Dios. Pero aquellos que piensan apartarse, no, mire, hay personas que gloria a Dios, hasta se proyectan, hermano. Bendito sea Dios. Uno puede hacer planes, gloria a Dios. Todos aquí podemos hacer planes para no vivir una vida negligente. Pero en nuestros planes siempre, ¿quién está en primer lugar? Eso es de los cristianos, aleluya. Entonces, ¿cuándo nos va a aprovechar la gracia de Dios? Gloria a Dios, cuando nosotros comenzamos a dar buenos frutos. Cuando nosotros comenzamos a esforzarnos. Cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios por encima de todo y de todos. A su nombre, gloria. Piense un momento. Piense un momento. ¿La gracia de Dios habrá sido en vano en muchos? En el tibio, en el frío, en el que duerme, en el perezoso, espiritualmente estoy hablando. Ha sido en vano la gracia de Dios, a no ser que se levante y aproveche esa gracia para que no sea vana. En usted y en mí gloria a Dios, no debe ser en vano. Y que cada día que lo demostramos a nuestro Dios con nuestro esfuerzo, bendito sea Dios, todos puedan ver, pues, hermanos, que Dios nos ha puesto ¿para qué? Para alumbrar o para oscurecer. Para alumbrar, pues Cristo vive. Y el tercer pasaje, gloria a Dios, porque hemos tenido bastante ya textos bíblicos y de todo hoy, está en la carta a Tito. Y es el mismo consejo del apóstol Pablo. Bendito sea Dios. Pablo dijo: la gracia de Dios no ha sido en vano, y lo que quedó escrito sobre él o acerca de él, entendemos que fue verdad, pues no fue en vano la gracia de Dios en él, porque terminó dando su vida por Cristo. No fue en vano. Bendito sea Dios. Pero es vana la gracia de Dios en esas personas que se apartan, que les importa, como dice el dicho, les importa un comino la gracia de Dios. Ha sido en vano la gracia de Dios en muchos, porque igual siguen en desobediencia. Dentro de una congregación en desobediencia. No quieren arreglar cuentas con Dios, no quieren ponerse a cuentas con Dios. Entonces la gracia de Dios es en vano en ellos. Porque la gracia de Dios para nuestro beneficio, para nuestro bien. Bendito sea Dios. Tito capítulo 2 y los versículos 11 y 12. Cristo vive. La gracia de Dios está siendo vana en los desobedientes. ¿De qué les aprovecha la gracia de Dios a los desobedientes? A los rebeldes, a los contradictores, a los contumaces, a los descuidados, a los que duermen, a los tibios. ¿De qué les aprovecha la gracia de Dios? Si mueren en ese estado, de nada les aprovechó la gracia de Dios. ¿De qué les aprovecha el amor de Dios? Si continuamente despreciamos con nuestros actos, con nuestros hechos, con nuestros frutos, su gracia. Pablo dijo: la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Cuando usted un día esté solo, esté sola, usted también pueda decir: la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Mire ahora, usted mírese, empezando desde su corazón, usted diga: la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Mi corazón ha cambiado, mi corazón ama a Dios. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Mi manera de vestir ha cambiado porque su gracia no ha sido en vano para conmigo. Aleluya, mi manera de pensar ha cambiado para bien porque su gracia no ha sido en vano para conmigo. Aleluya.
Usted cada vez que se examina, usted diga: su gracia no ha sido en vano para conmigo. Yo soy el resultado de su amor y su misericordia. Aleluya. Amén. Usted pueda sacar pecho y decir, pues, igual que Pablo: su gracia no ha sido en vano para conmigo, porque estoy en los caminos de Dios y quiero estar en los caminos de Dios. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Aleluya. Ojalá algunos lo puedan escribir, esta frase: su gracia no ha sido en vano para conmigo, y eso produzca un eco en lo profundo de su ser, y cada vez que usted esté desfallecido, esté malo, esté sirviendo, como dijo, un pie, gloria a Dios, en el camino de Dios y otro en el camino de las tinieblas, usted diga: ¿qué está pasando? La gracia de Dios está siendo en vano para conmigo, cuando debería ser, la gracia de Dios debería ser provechosa para nuestras vidas. Y leemos estos últimos pasajes. Gloria a Dios. Versículo 11 y versículo 12. Si ya lo leo, yo voy a leerle. Estuve investigando a fondo este pasaje de la Escritura. Lo he leído en algunas traducciones, o en otras traducciones. Por ejemplo, como en la traducción, bendito sea Dios, Nueva Traducción Viviente, dice así, mire, les leo: la gracia de Dios nos instruye a que no nos apartemos de... Aleluya, voy a leerlo de nuevo. La gracia de Dios nos instruye a que nos apartemos, dice, a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. Luego dice: en este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, en justicia y con devoción a nuestro Dios. Ahora voy a leer la Biblia que leemos. Amén, gloria al Señor, nuestra Biblia. Aleluya. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Para qué? Para salvación. Pero imagínese si uno se pierde, si uno muere en rebeldía. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos o instruyéndonos que, renunciando a la impiedad. ¿Qué más dice el verso 12? ¿A qué se debe renunciar? A la impiedad y a los deseos mundanos. Eso es lo que nos ha enseñado. Y ahora, luego dice: ¿y cómo debemos vivir en este siglo? Debemos vivir juiciosamente. Gloria a Dios. Vivamos en este siglo sobria. La palabra sobrio es juicio o cuerdo. Entonces, en otras palabras, lo que nos dice la Biblia: debemos vivir juiciosamente. Por eso en la parte en el campo, cuando una persona hace actos inmorales o algún acto negativo, dice: este no está en su juicio, dice, o no está en su pleno juicio. ¿Cómo debemos vivir? Debemos vivir juiciosamente, justamente y piadosamente. Si vivimos juiciosamente, segundo, vivimos justamente, tercero, vivimos piadosamente, entonces la gracia de Dios no ha sido en vano para con nosotros. Pongámonos en pie. Aleluya. ¿Está siendo en vano la gracia de Dios con usted? Aleluya. En pie, reflexionamos un momento, pensemos un momento. Que todos nuestros pensamientos estén en la palabra de nuestro Dios. ¿Cuándo vamos a poder decir lo mismo que dijo el apóstol Pablo? La gracia o su gracia no ha sido en vano para con nosotros. Cuando vivamos una vida piadosa, una vida justa, una vida juiciosa, una vida sobria, una vida prudente, una vida sensata, una vida diligente. Ahí podremos decir cada día: su gracia no ha sido en vano. Cuando comencemos cada día a mejorar nuestros frutos, cuando cada día alumbremos, ¿qué vamos a decir? Su gracia no ha sido en vano para conmigo, porque veo resultados positivos en mi vida,
porque su gracia no ha sido en vano para conmigo. Cuando usted comience a predicar, amén, cuando usted comience a predicar a las personas que se acercan a usted, con los que se relaciona, usted dirá: su gracia no ha sido en vano para conmigo. Amén. Cuando usted comience a amar más a Dios, temer más a Dios, ¿usted qué va a decir? Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Levantemos nuestras manos y oremos. Y digámosle a Dios: tu gracia, oh Dios, no ha sido en vano para con nosotros. Nos aferramos a tu gracia, Señor. Bendito Dios. Y creemos que mientras estemos viviendo bajo tu gracia, habrá buenos resultados. Nuestra vida no será la misma. Nuestra vida será diferente. Señor, este hermoso pasaje de la Escritura o las palabras de tu siervo nos inspira, nos motiva, nos anima a reflexionar, o nos lleva a pensar, Señor, cuán importante es tu gracia en cada corazón, en cada vida. Bendito Padre, que al pasar los años nosotros con alegría podamos decir, y sobre todo con honestidad, diciendo sinceros, que tu gracia no ha sido en vano para con nosotros. Tu gracia nos ha apartado, Dios mío, de las tinieblas a tu luz admirable. Tu gracia nos ha ayudado a renunciar a los deseos mundanos y pecaminosos. Tu gracia nos ha ayudado a vivir, Señor, justamente, juiciosamente y piadosamente. Y nos ayudará a vivir, Señor, en una vida, o nos ayudará a vivir una vida, Señor, íntegra, recta delante de ti. Una vida esforzada, Señor. Tu gracia no ha sido en vano para con tu iglesia, para con aquellos que te creen de todo corazón y te obedecen. Tu gracia no ha sido en vano en nosotros. Gracias, Cristo. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Salva las almas, sana a los enfermos, liberta a los endemoniados, levanta obreros y fortalece a tu iglesia ahora y siempre. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios poderoso, Dios justo y verdadero, Dios soberano. Aleluya. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, aleluya, amén. Ocupen sus